En esta noche pues tenemos la oportunidad de encontrarnos en Bogotá, Colombia, siendo las 9 horas con 5 minutos aproximadamente por aquellos lares en Sudamérica, donde está a punto de llegar el invierno, cuando aquí en el cono norte estamos por recibir la primavera. Estamos en estaciones opuestas, ¿no? Y entonces pues estamos muy contentos de recibir por aquí a nuestra querida amiga que ya tuvimos la oportunidad de ver con un proyecto que presentó en conjunto con sus compañeros. Y bueno, hoy vamos a estar en forma individual con mi querida Marlés Morales, quien nos va a platicar acerca de un tema muy interesante eh, que espero sea de su agrado. Hola Marlés, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Marcelo, hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien por este lado, y a todos los que nos ven en directo o cuando encuentren esa transmisión, pues ahí estarán recibiendo todo lo que nos vas a hacer favor de compartirnos en esta noche, Marlene. Muchas gracias por recibirnos. Gracias a tu familia por darnos un espacio para robarte un ratito de su atención y que nos puedas compartir eh, algunos, algunas de las cosas que tú has aprendido a lo largo del tiempo. Y antes de iniciar el tema del que vamos a platicar en esta noche, pues quisiera que nos recordaras un poquito quién es Marlet Morales, si eres tan amable. ¿Quién eres? Muchas gracias Marcelo. Bueno, Marlet Morales es una colombiana costeña, nacida en Barranquilla, del norte de Colombia. Actualmente vivo en Bogotá y bueno, soy esposa de Andrés, mamá de Leticia y de Lucas, una mujer apasionada por los procesos de transformación de las personas y de las organizaciones. Eso es lo que me gusta hacer, de eso vivo y eso hago. Todos los días de mi vida acompaño la organización para la cual trabajo, hacer cambios importantes para cada vez ser una organización de excelencia, una organización que hace investigación y desarrollo en el sector agropecuario. Y pues en casa también soy mamá y afortunada de dos hermosos niños. Tengo una hija y un hijo y bueno, y un esposo maravilloso, y en mi tiempo libre me dedico a estar con ellos, a comer, a viajar, a pasar ya rico y a seguir aprendiendo de la vida junto a mi familia. Esa soy yo. Perfecto. ¿Qué edades tienen tus peques, Marlet? Bueno, mi hija Leticia tiene 5 años, ya casi cumple 6, y mi hijo Lucas tiene 4, se llevan un año y unos cuantos meses. Y pues son todavía muy peques, yo digo, o pienso, ¿no? Pero son unos niños con una energía y una alegría increíble. Y bueno, me enseñan todos los días de la vida y me enseñan a vivir la vida con sabrosura, a vivir cada minuto como si tuviera 4 o 5 años. Qué bueno, ¿no? Eso es muy importante, que podamos ir desarrollando nuestra vida poco a poco y que podamos ir encontrando ese, ese elemento que nos va dando el plus, ¿no? Para que podamos ir siendo alegres y contentos. Y cuando Marlet estaba en su época de estudiante, cuando Marlet estaba en su época de estudiante, seguramente en, no sé, secundaria, preparatoria o bachillerato, no sé cómo le llamen allá, algo parecido debe ser, antes de entrar ya al nivel superior, este, ¿cuáles eran los talentos que tenía Marlet en ese tiempo? Pues mira que a esa edad, bueno, desde niña yo era muy inquieta, ¿no? Y me encantaba andar descubriendo, investigando cosas. Y desde niña yo soñaba con ser una ingeniera y me veía resolviendo los problemas de las empresas. Y pues de niña e incluso de adolescente, bueno, acá se llama bachillerato, pero en el bachillerato yo era como aquella salvadora de las causas justas e injustas muchas veces, porque defendía a mis compañeros, resolvía los problemas, andaba pendiente de dónde estaban las dificultades y allí llegaba yo. Y siempre me gustó como desarmar y armar cosas, ¿no? Entonces, todo lo que pasaba por mí yo lo quería mejorar, transformar, arreglar, y eso hacía desde que era muy pequeña. Bueno, no sé, desde que tengo uso de razón, siempre me ha encantado las cosas que cambian, que mejoran, que se transforman. Y todas esas cosas siempre me llamaron la atención desde muy pequeña. Entonces, yo desde muy pequeña aprendí que tenía una gran capacidad para transformar las cosas, y de hecho mi vida
desde muy pequeña ha sido un cambio, una transformación constante. Entonces, yo creo que desde niña yo descubrí que yo vine a este mundo a llevar un mensaje de transformación, Marcelo, y eso se notaba en todo, ¿no? Cuando era niña y muchas veces estábamos jugando, yo proponía que hiciéramos un cambio, decía, oye, ¿por qué no hacemos esta otra cosa? ¿Qué tal si hacemos esta mejor acá? ¿Qué te parece? Y así vivía, así eran mis juegos y así era el proceso de interactuar con otros y era siempre buscando hacer las cosas de una mejor manera o de una manera distinta, ¿no? Entonces, pues había de todo, había quienes me amaban porque decían, oiga, qué divertido en que nos vamos a meter con esta señorita, pero había quienes decían, no, ella siempre viene a cambiar todo lo que toca. Entonces, pues también era una vida de mucho aprendizaje y durante el bachillerato esa experimentación me llevaba mucho a leer, me llevaba mucho a investigar, me llevaba mucho a conectarme con personas que estaban descubriendo o que estaban también cambiando, haciendo cosas para cambiar o para transformar la vida de alguien o para mejorar el mundo. Entonces recuerdo mucho también que estaba siempre en obras sociales, en grupos de apoyo a la comunidad, en causas nobles y justas y muchas veces hasta apoyando a la gente a resolver sus problemas, ¿no? Entonces, pues como que eso me atraía mucho y también esa búsqueda por cada vez ser mejor, por cada vez evolucionar o esa sensación como ser humano, que en cada paso siempre hay un paso nuevo, un más allá y a vivir gozándote el paso que das, pero también a sentir esa esperanza de que siempre puede haber algo mejor. Qué bien, excelente. Entonces dices que siempre te gustó armar y desarmar y estar integrando cosas y entonces eso te lleva a pensar en la ingeniería cuando Así decides a qué te es. vas a dedicar, ¿no? ¿Cuál es tu formación profesional entonces, Marlet? Yo soy ingeniera industrial, tengo también maestría en ingeniería industrial y bueno, a lo largo del tiempo he trabajado muchos procesos de transformación, reestructuración de organizaciones y pues eso ha ido evolucionando y hoy día pues soy allá el coach y bueno, y estoy en todos estos procesos que viven las organizaciones de reinventarse, de innovar, de mejorar con agilidad sus procesos todos los días. ¿Y por qué te giraste al ámbito agrícola? Porque me comentas que estás en el ámbito agrícola. ¿Por qué te fuiste para qué lado? Bueno, yo empecé, es muy chistoso porque yo empecé trabajando en la industria, ¿sí? Y trabajaba en industria alimenticia y en procesamiento de envases para alimentos. Y de allí me encantaba mucho esto de andar transformando cosas y allí empecé una serie de procesos de cambio y mejoras en estas organizaciones. Y eso me llevó a trabajar con una consultora internacional que fue la PricewaterhouseCoopers, ahora se llama PwC, ¿no? Y trabajé en varios proyectos de transformación en el sector educación. Entonces di un primer salto como del sector industrial al sector educación. Y estando en todo ese proceso trabajando como consultora, llego a Bogotá a estudiar mi maestría en ingeniería industrial y estando en la Universidad de los Andes, donde me gradué, se abre la oportunidad de tener una beca. Es una beca en donde tú empiezas a trabajar en una compañía y la mitad del tiempo trabajas para esa compañía y esa compañía paga tus estudios, ¿no? Entonces, a mí me aceptaron en la beca para la Federación Nacional de Cafeteros, que es, digamos, internacionalmente la empresa agropecuaria de Colombia más conocida, pues quien no conoce Juan Valdez, montado en Conchita por todo el mundo con la taza del mejor café del mundo, pues no, es el icono de la publicidad colombiana, pues es la marca más reconocida colombiana en todo el mundo. Y entonces llego allí y llego allí como una aprendiz, una becada. La Federación Nacional de Cafetero pagó mis estudios de maestría y trabajé en esa gran empresa durante varios años. Y pues allí llegó mi conexión con el sector agropecuario y pues en el sector agropecuario me he quedado, de ahí pasé a la compañía donde trabajo hoy día que se llama Agrosavia, es la empresa de investigación agropecuaria, es la empresa de innovación agropecuaria de los colombianos. Y bueno, y aquí estoy pues cuando llegué a la organización se llamaba Corpoica y era una organización distinta. La hemos transformado durante un proceso de varios años
pasó de ser Corpoica y hoy nos llamamos Agrosavia y somos una empresa que día a día se preocupa por transformar la vida de los productores y consumidores colombianos a través del conocimiento y la innovación en el campo. Y seré preguntón, seguiré de preguntón. En el ámbito de lo agropecuario en Colombia, ¿qué tal está reconocido, apoyado el ámbito de la investigación en el que tú te mueves, en el que tú te desarrollas? Pues mira que ha sido un crecimiento increíble, cada vez más el agro colombiano sigue creciendo. El año pasado, por ejemplo, en Colombia, casi todos los sectores tuvieron de crecimiento. El agro colombiano fue el único sector que creció un 2% y esto en un año donde hay pandemia y pues con todas estas condiciones que tuvimos, esto es increíble porque tuvimos un Producto Interno Bruto del sector agropecuario positivo y gran parte de eso se debió al trabajo que se ha realizado desde la investigación para entregar a los productores agropecuarios colombianos mejores tecnologías, mejores ofertas tecnológicas para que optimicen sus sistemas productivos. Entonces, pues para el agro en Colombia ha sido ganancia. Hemos aprendido con la pandemia, pero también la velocidad de entrega de tecnología del sector ha mejorado y creo que los productores colombianos lo pudieron demostrar en el 2020 y pudieron mostrar que pueden jalonar positivamente la economía del país en los tiempos de mayores crisis. Entonces, pues muy orgullosos de lo que hemos hecho, de cómo hemos contribuido a ese crecimiento del sector y pues orgullosos también de lo que estamos haciendo porque cada día mostramos más al país y a los colombianos que contribuimos con oferta tecnológica y con investigación de calidad para que los productores agropecuarios sigan transformando el campo colombiano. Entonces, pues es una labor muy linda, la que hacemos desde Agrosavia, donde hoy trabajo, y pues no, bienvenido también, ¿no? A través de mí las puertas están abiertas para cuando quieras también llegar a la gente linda que trabaja en la organización y pues en donde hay muchísimos científicos y muchísimas personas que día a día están trabajando para entregar un mayor valor al sector agropecuario. Te agradezco mucho y sí te voy a tomar las palabras porque es importante ir conociendo todos esos casos de éxito que hay, porque pues eh, hay otros países en esta bella Latinoamérica que desgraciadamente pues no logran ese trabajo tan óptimo, ¿no? Como el que se está logrando con ustedes. Y entonces ahí podemos encontrar que hay talento. Así Hay es. talento en las dirigencias. Entonces, ¿qué es el talento, Marlet? Bueno, a mí me gusta hablar de talento como en varias vías, ¿no? La primera vía en la que me encanta hablar es de eso que viene contigo, desde tu ser, desde tu carácter. Y un poco eso es lo que yo llamo esas fortalezas de carácter, eso que te hacen único y que te diferencian de otras personas. Entonces, estamos hablando de esas características que tú tienes como persona que te hacen valiente, creativo, curioso, que hacen que seas una persona agradecida, una persona que tenga esperanza o que tenga humor, o alguien que sea líder o esté lleno de bondad o transmita mucho amor, o que sea perseverante, prudente, o que se autorregule a sí mismo y sea capaz de tener esa inteligencia social o esa espiritualidad o de trabajar con otros y sacar todo su coraje para ponerlo al servicio de los demás. Entonces, desde ese primer punto de vista, me gusta hablar de esas características o de esas fortalezas de carácter que tenemos cada uno de nosotros y que nos hacen únicos. Ese es como un primer lugar. Un segundo lugar es sobre esos valores que nosotros tenemos y esos valores en el hacer, es decir, esas acciones que se nos hacen posible a cada uno de nosotros. Entonces, allí viene lo que yo sé hacer bien, eso que yo hago de una manera fácil y me gusta hacer y que cualquiera que me ve sabe que lo hago. Entonces voy a poner mi propio ejemplo. Yo dije, a mí me gusta transformar y yo me di cuenta desde pequeña que yo vine a transformar cosas. Entonces la gente lo notaba, dije hace un rato, y la gente me decía,
es que esa niña vino a cambiar esto, vino a cambiar esto otro, es que, etcétera. Entonces, ese es el valor que tú tienes que te diferencia de otro en tus acciones, eso que tú vienes a hacer. Tú viniste a crear, viniste a transformar, viniste a juntar, viniste a juntar cosas, viniste por ejemplo, hay gente que su misión es traer un mensaje específico, su valor es entregar un mensaje específico a la humanidad. Entonces, hay cosas que hacemos, hay acciones que muestran quiénes somos y qué es lo que sabemos hacer bien hecho. Entonces, por ejemplo, hay gente que cualquier cosa que toca con su mano la transforma en un producto exquisito y delicioso y puede combinar olores, sabores y en cómo toma con su mano y combina todas esas cosas y le da una característica, ahí está su valor, su propio valor o la acción que lo diferencia de los demás, ¿no? Así como hay personas cuyo valor es un racionamiento numérico, por ejemplo, y entonces los ve resolviendo grandes problemas matemáticos, hacen ecuaciones, resuelven problemas complejos a través de juntar y crear o resolver ecuaciones complejas. Entonces, así hay muchas personas que saben hacer algo y eso que saben hacer lo hacen mejor que nadie, los diferencia de cualquier otro. Y ahí estamos hablando de los talentos innatos de cada persona y de todo aquello que te da un valor distinto al otro, ¿sí? De aquello que tú haces y la forma como tú lo haces es único, es tuyo, es propio y no hay nadie que lo haga como tú. Entonces, son dos cosas que yo creo que son importantes poner en la mesa y es, uno, eso que tú tienes en tu forma de ser o en tu carácter que te resalta y dos, eso que tú haces, que tú tocas, que tú entregas, ese valor que tú entregas y que como tú lo entregas, nadie más lo entrega. Ok, perfecto. Y para el talento tiene algo que ver la preparación académica, los grados, los blasones, o es algo inherente que cada persona puede traer. Yo creo que hay algo que tú traes inherente, pero tú necesitas cada día trabajarlo, formarlo, mejorarlo, darle valor, darle cada vez más valor. Y ahí es donde está la diferencia o el reto que tenemos los seres humanos, ¿no? Porque, listo, tú te das cuenta que tú eres bueno, voy a poner un ejemplo, tú te das cuenta que tú eres bueno para escribir, que cuando tú escribes, escribes cosas hermosas, maravillosas, que conecta almas y corazones. Entonces tú te das cuenta de eso. Entonces tú sabes que para ser cada día el mejor en eso que tú te has dado cuenta que sabes hacer bien, entonces te preparas, ¿no? Entonces empiezas todos los días a leer libros, a tener un coach o un mentor que sepa hacer eso mejor que tú y que te enseñe de lo que ha aprendido. ¿Sí? Entonces tú buscas maestros que te enseñen, tú lees libros. Bueno, ahorita está un poco debatido el tema, pero bueno, antes tú decías, decido ir a la universidad a estudiar una carrera, ¿no? Ahora puede ser que pues todo este tema de estudio está cambiando, pero en el futuro puede ser que sean las nuevas maneras en que se dé la educación. Entonces tú también te preparas para formarlo, pero tú no te quedas ahí. Cuando tú sabes que eres bueno y en algo y sabes que ese es tu talento, tú todos los días lo trabajas, ¿no? Todos los días estás en contacto con algo, estás practicando, lo estás haciendo, estás recibiendo el consejo del maestro, estás leyendo el libro, estás interactuando con otras personas que también saben de eso que tú sabes hacer y estás aprendiendo de ellas, te estás retando continuamente y ahí es donde está, digamos, ahí es donde está la diferencia entre unas y otras personas, porque quienes reconocemos esos valores y esos talentos que tenemos y los reentrenamos cada día para ser y hacer de ellos la mejor versión de cada uno de nosotros cada día, pues logramos marcar la diferencia, logramos ser reconocidos por eso y además logramos llevar eso a otras personas, es decir, empezamos a dejar un legado, a dejar huella en otros. Pero ahora yo decía que hay dos ámbitos que trabajar, ¿no? Entonces está el ámbito de hacer, pero también está el ámbito del ser. Primero hay que ser. Entonces, esas fortalezas de carácter que te distinguen
con las que tú llegas y naces desde que eres pequeño, esas también hay que desarrollarlas. El ser también hay que trabajarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las herramientas que yo recomiendo muchísimo es hacer el test VIA, que tiene 24 fortalezas de carácter, y es un test que muchos científicos han estudiado, y ese test te dice, cuando tú lo haces, respondes todas las preguntas que están allí, y ese test, entre más temprano en tu vida lo hagas, es mejor, porque te dice, estas son sus 3 fortalezas de carácter principales que usted tiene, o sus 4. Entonces, dedíquese a desarrollarlas, ¿sí? Entonces, si una de sus principales fortalezas es que usted es creativo y, y, eh, y empieza y se da cuenta desde niño o desde niña que tiene la fortaleza de carácter de crear cosas, entonces empieza a darle a su hijo cosas para crear, empieza a darle materiales para que cree cosas, empiece a meterlo en cursos, en talleres, para que aprenda a desarrollar pensamiento lateral, para que desarrolle pensamiento complejo, pensamiento artístico, de herramientas para que eso que tiene su carácter, que lo hace fuerte, crezca cada vez más. Entonces, es como ir trabajando las dos cosas, ¿no? Trabajas tu ser y trabajas tu hacer, y las dos cosas hay que irlas trabajando. Ahora, lo ideal es que las personas se den cuenta desde temprano en la vida, pero muchas veces no sucede, y llega un momento en que no se nos pasa algo, tenemos un quiebre, nos damos cuenta de que no sabemos para dónde vamos, o cualquier cosa. Entonces, cualquier momento es apropiado para decir, bueno, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿En dónde es que yo soy bueno? ¿Cuáles son esas fortalezas que tiene mi ser que yo debo o que yo debería desarrollar cada día más y más y más? Y en cualquier momento de nuestras vidas podemos empezar a trabajarlo. Entonces, yo pienso, Marcelo, que es una decisión que uno toma, y no importa que lo haya hecho antes o no, no importa que tenga 5, 10, 15 o 20 años. Lo importante es tomar la decisión y trabajarlo, trabajar el ser y esas fortalezas que tenemos en nuestro ser, y trabajar el hacer, y es esas cosas que hacemos bien y que cada vez podemos mejorar y seguir haciendo mucho mejor. Y eso que comentaste es muy interesante lo que comentas, porque lo que comentaste también es unos minutos en el sentido del debate que hay en la actualidad acerca de la educación, del futuro de la educación, del rumbo de la educación. Es algo que tarde o temprano pues va a detonar, y algo que tarde o temprano va a crear mucha situación en el aspecto de que vamos a tener que modificar totalmente la forma que tenemos entendida, ¿no? De educar, porque tal vez ahí ha habido muchos huecos, ha habido muchos detalles que han creado que mucha gente no pueda aprovechar su talento, porque no se le ha podido encauzar adecuadamente y correctamente su talento, y entonces se le ha tachado de gente a cualquier nivel, desde preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, universidad, como gente que no tiene competencias suficientes, ¿no? Para ciertas situaciones o ciertas cosas, cuando nos quieren encuadrar a todos iguales, ¿no? Siento que no nos podemos encuadrar iguales todos, ¿no? Porque cada ser humano es individual, único e irrepetible, ¿no? Entonces, desde ahí ya no hay manera de que podamos encuadrarnos en un sistema homogéneo de educación y de encuentro de talento, ¿no? Para empezar. De Y acuerdo. eso va a generar un debate, como tú bien comentas, tremendo hacia el futuro, y va a tener que hacer que los ministerios de educación de todos los países pues se tengan que estar preguntando cómo se va a trabajar con la educación hacia adelante, ya que esa pandemia aceleró muchas cosas, aceleró tremendamente muchas cosas, y nos está enseñando pues nuevas rutas, ¿no? Y tal vez podamos tener miedo de encontrar esas rutas en la parte educativa, pero pues tarde o temprano se van a tener que agarrar, ¿no? Eso va a ser inevitable. Y yo creo que ya muchos lo han entendido también, Marcelo. Mira que antes de la pandemia ya empezó el boom de todas estas plataformas como Coursera, Khana y muchas otras más,
que están ofreciendo esa educación de calidad y virtual. Las grandes universidades del mundo se están pegando a todas estas plataformas, se vienen pegando y ya entendieron que la forma tradicional no era, ¿no? Entonces ya tú estás viendo, por ejemplo, universidades como el MIT o como Harvard, que están llegando a diferentes países del mundo con programas distintos. Entonces, si tú estás en México, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, ahora tú puedes hacer un programa de transformación digital directamente con el MIT y no necesitas tanta cosa como antes, ¿no? Antes llegar a un cupo en el MIT era un problema complejo, ahora no. Entonces, ya lo están entendiendo y están haciendo cosas distintas. Y de hecho, hoy día hay programas en donde tú vas sumando, ¿no? Entonces, toma este curso aquí y toma este curso acá y vale tantos créditos y cuando viene a ver ya tomaste 20, 30 cursos y eso te equivale a un título que tomas a través de una de estas plataformas, etcétera. Entonces, la forma ya está cambiando, ya el proceso está en curso. Las universidades ya se están reinventando muchas, se quedarán otras que no alcancen a reinventarse abajo, pero todo esto ya está sucediendo, o sea, ya es el presente que estamos empezando, no, continuando esa transformación que empezó antes de pandemia, Marcelo, y pues es un reto. Digamos, lamentablemente todavía en los países, en nuestros países latinos la brecha es mayor porque, por ejemplo, bueno, no se voy a hablar de mi país, Colombia, aquí la diferencia se ve muy grande todavía, entonces voy a poner un ejemplo, mis hijos que estudian en un colegio privado o pago, que, pues, que cuesta una mensualidad, ellos tienen la posibilidad de tener estos análisis desde pequeño y yo tengo la posibilidad de ir donde el experto colombiano que trabaja en el tema y nos da la charla y nos enseña por dónde guiar esas fortalezas de carácter que tienen nuestros hijos y bueno, y entonces participamos en los estudios y estamos ahí en el proceso. Pero, por ejemplo, personas que yo conozco y que son de mi familia y que viven en la costa atlántica colombiana y que no tienen los recursos y que van a la educación pública que ofrece el gobierno colombiano, pues no tienen nada de eso, ¿no? No tienen esa información a la mano y muchas veces no la conocen, ¿sí? Entonces, cuando yo voy allá y llego allá y les pregunto, bueno, ¿y qué es lo que hace tu hijo? Vamos a ver, venga para acá y lo miramos y lo hacemos y bueno, y lo conversamos y de pronto algunos tienen la posibilidad de que voy y conversamos y lo hacemos. Pero la mayoría de personas que viven en condiciones de pobreza, por ejemplo en mi país, no tienen la posibilidad, ni siquiera saben, no tienen ni idea qué es hacer un test de fortalezas de carácter y mucho menos tienen idea de que si empezamos desde niños a reforzar y a entrenarlas cada día, vamos a lograr que sean los mejores en lo que ellos decidan ser o hacer, ¿cierto? Entonces, pues tenemos una brecha muy grande a nivel de política pública todavía en nuestros países. Esa brecha es grande, pero yo sí creo que cada vez más estos espacios se van dando. El Internet facilita que las personas se enteren de lo que está sucediendo y se empiecen a preguntar cosas e incluso empiecen a abrir caminos pues, para quienes tenemos acceso a las redes, al Internet y a las redes sociales, pero igual sigue habiendo una brecha de la población pues, a la que no es fácil que le llegue todo esto, Marcelo. Entonces, esa es una brecha grandísima y es porque la oportunidad digamos, de darse cuenta de qué talentos tienes y eso si lo enfocas para dónde te puede llevar, pues todavía eso está en manos de pocos. Y el reto es poderlos maximizar, ¿no? Que todos tengamos las oportunidades de entender qué es lo que nos diferencia y qué es aquello que si entrenamos cada día en nuestras vidas puede hacer que nosotros marquemos algo diferente o entreguemos algo distinto a la humanidad, ¿no? Entonces, pues hay un largo camino por recorrer. Sin embargo, yo creo que habemos varios colibríes que vamos poniendo nuestra gotita para contribuir, ¿no? Y esa es la idea y bueno, por eso también aquí estoy hoy. Así es. Y eso me lleva a otra pregunta. Este, por lo que acabas de comentar de que pues poca población tiene acceso a lo mejor a este tipo de herramientas cuando tienen la oportunidad de canalizar a sus hijos hacia una educación privada y todo esto. Y en el ámbito público pues es muy difícil, ¿no? Que se pueda manejar de esa manera y entonces
¿Tú qué opinarías de que, por ejemplo, en tu país saliera una reglamentación en donde dijeran, por ejemplo, en la educación superior, ya tiene que ser toda, por ejemplo, pública, ¿no? Bueno, en Colombia Tiene que ser toda dirigida por el Estado. en Colombia eso es muy, muy complicado, Marcelo, porque, bueno, nosotros tenemos un gran respeto por todas las instituciones, tanto las públicas como las privadas, y pues en Colombia las personas pueden elegir, ¿no? Pueden elegir acceder al sistema público y hay distintos tipos de universidades en el sistema público, es decir, Claro. hay todo tipo de universidades, de programas, pero también hay formas de acceso que te diferencian, ¿no? Si tú eres una persona con menores recursos, pues accedes a unas tarifas muy bajas, así tú tienes mayores recursos. Entonces, el sistema público en Colombia un poco permite que las personas accedan teniendo en cuenta su nivel de ingreso y de esa manera, pues así se relaciona el costo para acceder, ¿cierto? En el sistema privado, si digamos, es una tarifa establecida y es distinto. Entonces, las personas que tienen cómo hacer, digamos, cómo acceder al sistema privado lo hacen y acceden y pagan. Y pues, digamos, nosotros somos un Estado social de derecho, entonces las dos opciones son válidas y pues digamos, se encuentran en el país. El reto, Marcelo, sigue siendo la cobertura, ¿no? La Sí. cobertura porque no todo el mundo accede a un cupo en ese sistema, ¿sí? Y entonces todavía la cobertura de personas que pasan, bueno, aquí se llama bachillerato, aquí no hay prepa, bueno, uno que otro colegio tiene bachillerato internacional y pues están en el sector privado, o sea, los que van a las prepas que existen en Colombia son quienes hacen bachillerato internacional y están, como decía, son colegios del sector privado. En cambio, en el sector público, pues los adolescentes pasan del bachillerato, así se llama acá, hacia la universidad y pues la cobertura implica un número limitado de cupos, entonces muchos estudiantes pues no acceden a esos cupos y optan por otras opciones, ¿no? Hay carreras técnicas o tecnológicas, hay también formación laboral, pero también hay una cantidad de personas que todavía permanecen en ese grupo denominado hoy día ninis que ni estudian ni trabajan y pues son una importante población y pues una preocupación para muchas personas, pues quienes creemos en que estos jóvenes necesitan oportunidades y pues también creemos que ahí hay talentos que podrían ser aprovechados. Y pues en eso consiste todo lo que está pasando hoy, ¿no? Pero también hay que entender que el mundo hoy no es, digamos, va mucho más allá de quienes tienen cupo o no para entrar en una universidad, porque la educación está cambiando y los desafíos están cambiando. Entonces, si tú eres bueno para algo y te dedicas a aprender y a hacer, hoy hay muchas herramientas y quizás puedes ser un mejor emprendedor, un mejor empresario, y no necesariamente tienes que pasar por una universidad, ¿no? Entonces, también hay que romper ese paradigma de que estamos hablando de que hay una cobertura y que todo el mundo tiene que salir del bachillerato para ir a una universidad, porque yo creo que precisamente ese es el paradigma que hay que romper en estos tiempos y el punto que hay que entender es para qué hoy yo, tú y cada persona es bueno y con eso que sabemos hacer, cómo lo convertimos en entrega o en servicio hacia la humanidad, ¿no? Porque si hacemos eso, pues ahí están los emprendedores del mañana, ahí están los negocios del mañana o los del presente, los de hoy, no hay que ir más tarde, los de hoy. Así es. Efectivamente, ya, como comentábamos hace un momentito, el sistema está cambiando, la educación está cambiando y no necesariamente se va a requerir, como dices tú, pasar por un nivel superior, pues para poder llevar a cabo las actividades que realmente detonen tus talentos, ¿no? En esa parte. Y siempre va a ser necesaria, pues, la intervención del sector privado para que apoyen a que haya mayor cobertura, ya sea en educación formal a través de universidades o posgrados o en sistemas que permitan, pues, desarrollar las habilidades, aptitudes y actitudes, ¿no? Las competencias necesarias para un emprendimiento, ¿no? Que eso sería muy, muy importante, ¿no? En esta parte. Muy bien. Y entonces,
¿El talento te tiene que llevar forzosamente o te enruta hacia tu propósito de vida, Marlet? Bueno, has hecho otra pregunta fabulosa. Y pues yo diría que cuando uno habla de propósito, habla como de tres preguntas básicas. La primera es, ¿por qué o para qué yo estoy aquí? ¿A qué vine? ¿A qué estoy aquí? ¿Cierto? Eh, la segunda pregunta es, ¿quién estoy destinado yo a ser? ¿O quién soy? ¿Sí? Para no usar la palabra destino. Y la tercera es, para mí es, ¿qué es eso tan significativo o eso satisfactorio que yo puedo hacer por mí mismo? ¿Sí? Y cuando pregunto eso, esa pregunta me lleva a conectar con otra pregunta y es, ¿a quién se supone yo que voy a servir? ¿No? Y entonces, cuando uno se hace esas preguntas o cuando yo me hago con esa pregunta, allí eso me conecta con el propósito, ¿no? Y es, yo tengo un talento y quizás vine aquí para poner ese talento al servicio de los demás, ¿sí? Y eso significativo que yo hago, eso satisfactorio que yo quiero hacer, es lo que yo vine a hacer y es lo que se supone que voy a entregarle a los demás, ¿no? Y entonces cuando ya hacemos esa conexión, entonces podemos hablar como de varias cosas, ¿no? Una parte es eso esencial que tú sabes hacer, que tú viniste a hacer, cómo lo irradias, ¿sí? ¿De qué manera lo irradias? De tal manera que los demás se dan cuenta y lo observan y dicen, ah, Juanito es bueno en esto, Pepita sabe hacer esto. Entonces, cuando eso pasa, alguien está reconociendo un impacto que hacemos sobre los demás. Lo segundo es que cuando ese impacto toca a muchas personas, yo digo que eso se vuelve transformador, ¿no? Y entonces, cuando eso se vuelve transformador, el hablar de propósito se vuelve algo más grande porque implica, yo vine para entregar algo y vine para que eso que yo entrego impacte la vida de muchos, ¿sí? Y bueno, y ahora si tú lo escribes, ¿sí? Y tú lo escribes, entonces, si tú te pones a escribir eso y dices, ah, bueno, entonces, lo que yo sé hacer es esto y por lo tanto, lo voy a compartir a los demás. Y entonces tú puedes transcribir eso esbozar eso en un texto de propósito, o si lo quieres llamar misión y lo quisieras poner así, lo puedes escribir, mi misión es servir a los demás a través de acompañarlos en sus procesos de transformación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, le puedes poner nombre, ¿no? Y si quieres llevar eso a otros y quieres compartir esa misión que tú quieres con otros, la puedes transformar en un mensaje, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo todo el tiempo estoy comunicando mi mensaje. Mi mensaje es, te acompaño a que entrenes una mentalidad de crecimiento para que pases de la motivación a la acción, para que lo que quieres hacer se conviertan en acciones. Entonces, ese es mi mensaje. ¿Por qué? Porque mi misión es transformar la vida de personas y organizaciones, ¿sí? Y entonces, ¿cómo lo hago? ¿Qué mensaje les entrego? Bueno, venga, que si usted quiere transformarse, venga que yo lo ayudo a tener la mentalidad que usted necesita para movilizar eso que usted sabe hacer y llevarlo a acciones concretas que traigan a su vida ese reconocimiento o ese impacto transformador o que dejen esa huella que usted vino a dejar, ¿no? Entonces, hablar de propósito tiene sentido en la medida en que respondo esas preguntas. ¿Para qué vine? ¿Quién soy? ¿Y qué es eso que yo quiero entregar a los demás? ¿Cuál es el valor que yo entrego a otros? ¿Sí? ¿O qué servicio o a quién vine yo a servir en este mundo? ¿Sí? Entonces, allí hablar de propósito tiene sentido porque pues hablar de propósito implica definitivamente eh, llevar eso que somos y que hacemos y compartirlo y servirlo a muchas otras personas. Excelente, pues siempre el encontrar la ruta y encontrar
el camino hacia el cual nos tenemos que dirigir, pues es el elemento importante para que podamos ir siendo útiles, ¿no? En esta sociedad tan revolucionada y tan necesaria de agentes de cambio, ¿no? Tan necesaria de agentes de cambio en una vorágine tan amplia en la que nos encontramos inmersos, en la cual pues nos ha ido comiendo prácticamente la modernidad, nos ha ido comiendo el avance tecnológico y nos ha ido, también la pandemia nos ha hecho también encerrarnos un ratito y nos ha hecho recapitular muchas situaciones y muchas cuestiones. Y entonces en esa parte, Marlet, eh, estas tres preguntas que tú nos compartes para poder saber encontrar nuestro propósito de vida, en el caso personal de Marlet Morales, ¿ya las pudiste resolver? Sí, yo tuve la oportunidad y le doy muchas gracias a la vida por haberme dado esa oportunidad. Y es que los últimos años yo he transitado un proceso que se llama revisión de vida. Y en ese proceso he estado acompañada junto a una gran coach que se llama Ana María Aristide Zaval, que escribió su libro Revisión de Vida. Y espérate, que creo que lo tengo por acá y Sí, claro, lo claro, puedo claro. compartir. Este es el libro, Revisión de Vida. Y en ese proceso tuve la oportunidad de reencontrarme con todo mi pasado, de recoger todas mis creaciones, de recoger todas esas historias de mi vida desde que era niña hasta hoy, de entender cuáles son las cosas que me mueven, qué es lo que me gusta, a quién le hago caso, por qué corrientes me voy, ¿sí? Y a partir de ahí poder escribir en blanco y negro mi visión de futuro, mi misión y mi propósito de vida, ¿sí? Pero no solo eso, yo hoy revisiono mi vida constantemente, tengo mi plan de vida todo el tiempo, lo tengo, lo actualizo, lo reviso constantemente. Y de hecho por ahí tengo en LinkedIn un artículo en donde ahí está, lo pueden ver, bueno, ya la versión está un poquito desactualizada, no es la última, pero pues ahí está, ¿sí? Entonces, yo hago continuamente revisión de mi vida, continuamente entiendo para dónde voy, cuál es mi camino, si tengo que reajustar ese propósito, lo reajusto. Eh, pero entiendo mi mapa completo, ¿no? Y cuando digo que entiendo mi mapa completo es que entiendo que gracias a lo que he vivido, a lo que viví desde que nací hasta hoy, a todas esas experiencias, a todos esos aprendizajes, a todas esas historias de vida, de ahí recojo una serie de semillas que nutren y que conforman todos los aprendizajes que hacen de mí la mujer que soy hoy. Entonces, entender una vida en propósito significa también ser agradecidos con todo lo que hemos vivido, entender que cada vivencia, que cada paso, que cada enseñanza, que cada caída traen aprendizajes a nuestras vidas y que hoy somos quienes somos gracias a todo ese proceso, ¿no? Y entonces ese es el primer paso, entender todo lo que hemos vivido, para qué lo hemos vivido, ¿sí? Y cuando entendemos todo eso y hacemos ese recorrido, también empezamos a ver todas esas fortalezas que tenemos. Y esa es otra manera de toparnos de frente con esas fortalezas de carácter de las que hablaba ahorita. Y esa es otra manera de toparnos con eso con esos talentos que son innatos y que son únicos y que dependen solo de nosotros, ¿no? Porque entonces cuando recorremos lo que hemos vivido y lo observamos, pues saltan y en esas historias se repiten y ahí vemos qué era lo que hacíamos, qué nos reconocían, qué nos decían nuestros compañeros que sabíamos hacer, nuestros amigos, y ahí nos volvemos, cuando hacemos revisión de vida, nos volvemos a reconectar con todo eso y volvemos a entender que siempre han estado ahí, que esos talentos están ahí, que esas virtudes que tenemos están ahí, que eso que nos diferencia está ahí, ¿no? Entonces digamos, para mí, haber hecho y hacer revisión de vida significa eso, significa poder recordar quién soy y dar las gracias, pero así inmensas gracias a todo eso que ha pasado en mi vida, porque sin ello no sería quien soy. Y sin ello no tendría la fuerza, la voluntad, la actitud de seguir recorriendo cada paso, porque pues todo suma y todo eso sumó a la persona que hoy ves aquí. Entonces, hay un gran reconocimiento en este proceso
de ello. Y ese reconocimiento me permite sentir la certeza de esto que soy que trae, ¿sí? De que está llena, de que estoy llena, de que estoy cargada. Y cuando entiendo eso, entiendo qué puedo entregarle a la humanidad también, ¿sí? Entiendo y pude poner en blanco y negro y todo el tiempo estoy revisando esa visión y esa misión de vida o ese propósito, como lo queramos llamar, y lo estoy revisando y estoy entendiendo que cada paso que voy a dar tiene sentido porque transito ahí. Y no soy eso. Elijo en qué territorio quiero transitar. Entonces yo, por ejemplo, hoy transito un territorio de innovación social en el sector agropecuario donde trabajo, y también transito en un territorio de desarrollo organizacional y personal, y es en ese territorio donde acompaño a las personas y a las organizaciones a transformarse, ¿sí? Entonces, estoy transitando dos territorios muy lindos, hay de innovación y hay de desarrollo organizacional y personal, y en esos territorios están mis acciones, en esos territorios yo defino qué voy a hacer, cuál es el siguiente paso, para dónde voy y cómo voy a seguir ejecutando cada día ese propósito que tengo. Entonces, es un poco, esto que te estoy diciendo ahora es un poco como junto o como he ido juntando todas las piezas. Y pues y este proceso me ha llevado hoy a poder ser mentora de revisión de vida y pues es un proceso que recomiendo también y bueno, quienes quieran hacerlo, pues también las puertas están abiertas, me pueden escribir y con muchísimo gusto también los puedo conectar en este proceso que es bien lindo. Así es. ¿Y qué tal dolió el proceso? Sí, sí, todo en la vida tiene momentos que duelen y momentos también que te llenan de mucha alegría, ambas cosas. Pero cuando tú dices dolió, yo más bien digo gocé, porque para mí gocé tiene de todo, ¿no? Gocé tiene alegrías, tiene tristezas, tiene subidas, tiene bajadas, tiene todas las emociones posibles que puedan pasarte cuando te conectas con tu pasado y te reconoces y entiendes quién eres, ¿no? Entonces, yo por eso prefiero decir gocé, porque gocé significa que viví cada lágrima, cada sonrisa, cada momento de dificultad, cada momento de alegría. Y pues gocé también significa que entendí que mi presente y mi propósito tienen sentido porque me reconozco y agradezco el proceso que he hecho, ¿no? Entonces, eh, me gusta decir gocé porque a mí me encanta esa frase de mi tierra que dice quien lo vive es quien lo goza, ¿no? Y eso implica de todo, desde la celebración más grande por cada paso que damos en la vida, y pues en el carnaval es eso, es burlarte de todas las alegrías, tristezas, momentos de todo tipo que vives, y hasta el más profundo dolor que es la despedida, pues también lo vives desde ahí, desde el más inmenso gozo, y eso implica pues agradecimiento, pero también implica la aceptación de lo que a cada uno de nosotros nos ha tocado, ¿no? O nos ha pasado, ¿sí? Entonces es como la suma de eso, Marcelo, y yo diría que ese gocé también significa aceptar que estamos vivos, que vinimos a esta vida por una dinámica que está en constante movimiento, y que pues nosotros elegimos todo el tiempo por dónde, cuál es el siguiente paso, ¿no? Así es una, eh, ¿cómo se llama? Una onda, donde a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, y tenemos que ir aprendiendo de los picos positivos que nos dan mucha alegría y de los picos bajos que nos traen la experiencia que necesitamos para volver a subir y volver a tomar momentos de alegría. Yo creo que nunca debemos de ver las experiencias difíciles como fracasos, sino simplemente son momentos de aprendizaje, ¿no? Un poquito fuertes que tenemos que vivir para poder entender que alguna cosa no andaba bien, no iba bien, no era por ahí el asunto, y que tenemos que retomar, tenemos que recapitular y volver a tomar energía, eh,
ver que por lo menos ese camino ya vimos que no va, entonces ya tenemos una posibilidad menos de equivocarnos, ¿no? Que eso es lo importante para volver a tratar de salir hacia el propósito, pues yo creo mayor que debemos de perseguir todos y a final de cuentas, a mi entender, pues es la felicidad, ¿no? Lo único que debemos de buscar en esta vida, pues es la felicidad, sea como la queramos matizar, pero tenemos que ser felices en este universo y en este mundo. Y es recomendable entonces para todos, porque mucha gente dice, no, no ves el pasado, no, que quién sabe qué, no. Es muy importante tocar tu No. pasado, es muy importante que te reconozcas quién eres, es muy importante que veas todo lo que has hecho, positivo y no tan positivo, para que te puedas dar cuenta realmente de la potencialidad que encierras y en base a eso, pues ya tú puedas volver a enrutarte, porque es normal que el ser humano pierda la ruta por etapas de su vida, o sea, no somos máquinas perfectas que nunca nos vamos a desvielar o que nunca vamos a perder el aceite, ¿no? Hablando de ingeniería, para que no se nos vaya a romper una cadena o se nos vaya a romper una cuerda o lo que sea para no trabajar. Entonces, siempre requerimos momentos en que vamos a respirar profundamente y vamos a tener que volver a salir hacia adelante. Eso es inevitable y no va a pasar solamente una vez en la vida, va a pasar varias veces en la vida. Simplemente tenemos que entenderlo y estar listos para esos momentos que pasen en la vida, pues poderlo enfrentar, ¿no? Aceptarlo en primer lugar, aceptarlo positivamente y luego de ahí pues ya darle el enrutamiento correcto a las cosas para que podamos sacar el aprendizaje que necesitamos y podemos reorientar el camino, que eso es lo más importante para todo esto. Y entonces, Marlet, para que vayamos dándole el encuadre final a esta plática que da para mucho, pero pues a mí tu día ha sido largo y también tienes que descansar porque mañana me imagino que va a ser otro día largo y los que siguen igual. Este, ¿Tú qué le recomendarías a las personas que nos están viendo, ya sea ahorita en vivo o cuando encuentren la charla, ya sea aquí en Facebook o en YouTube, que va a estar en próximos días en YouTube también esa plática por ahí en el canal de tu servidor, Marcelo Hernández Méndez, ahí va a estar la charla en YouTube para que quien guste la pueda seguir y compartir. Este, ¿qué le puedes recomendar a nuestros queridos amigos? Aparte de que obviamente contacten a Marlet Morales, que ahorita en un momento nos va a dar sus rutas de contacto en un momentito más, pero ¿qué les recomendarías para que puedan irse encauzando a encontrar primero el talento más acorde a lo que quieren hacer en su vida y luego, pues ese talento encuadrarlo con el propósito de vida que quieran para ser felices? Bueno, yo recomendaría como dos cosas. La primera, y está disponible y es totalmente gratuito, y es hacer el test VIA, que lo pueden encontrar en internet. La página es viacharacter.org. Y en ese test pueden identificar como en su ser esas características que nos hacen diferentes. Ahí hay un cuestionario súper lindo y pueden con el alma contestar todas esas preguntas, y ese sería como un primer paso. Un segundo paso que a mí me encanta es la meditación. Entonces, hay muchas en internet, en YouTube, bueno, en muchas partes. Busquen meditaciones de propósito. Esas meditaciones, pueden hacer esas meditaciones y allí busquen una que ojalá les haga un recorrido por el pasado, que ustedes puedan, a través de esa meditación o de esa visualización, puedan juntarse con esos momentos en donde ustedes hacían cosas que los llenaba, que los hacía sentir plenos, o busquen conectarse con esas palabras de sus seres queridos, de sus compañeros de estudio, de trabajo, que siempre dice, oye, mira que tú eres bueno en esto, mira que tú cuando haces esto te queda, mejor dicho, ahí se nota que lo hiciste tú, ¿no? Entonces, traten en esas meditaciones o visualizaciones de conectarse con esos momentos donde ustedes se sienten plenos o se han sentido plenos haciendo cosas, o también con esos momentos en donde ustedes han recibido retroalimentación de otros
que les dicen, oye, tú sí haces bien esto, ¿no? Entonces, de esa manera tú puedes hacer tu lista de cuáles son, uno, esas características en tu ser que te hacen distinto. Dos, esos talentos que tú y los demás te reconocen y que son tuyos. Y a partir de ahí, entonces, el tercer paso es, te toca elegir en cuáles te vas a enfocar y cómo los vas a empezar a desarrollar. Esto tiene sentido si tú eres disciplinado, si tú entiendes que si tú eres bueno o buena, voy a poner un ejemplo, para hacer comida y quieres ser el mejor chef del mundo, lo puedes lograr, no hay nada que te lo impida. Lo importante es que desarrolles la mentalidad que necesitas y eso lo haces cultivando esas fortalezas de carácter que tienes. Y dos, tienes que entrenarte cada día para ser el mejor en lo que haces. Tienes que tener mentores, tienes que tener maestros, tienes que buscar referentes, personas que te enseñen o de quienes tú aprendas. E incluso tienes que aprender a estudiar lo que no sabes y hacerlo cada vez mejor. Entonces, empieza por descubrirte, por observarte y entendiendo eso, no pares ningún día de entrenar tu mentalidad y de entrenar tu hacer, eso que haces bien cada vez más. Muy bien, pues ahí está la invitación que Marlene nos hace para que podamos encontrar nuestro talento, y guiarlo a un propósito de vida adecuado para que logremos hacer pues lo que nos apasiona. A final de cuentas, todo eso lo podemos guiar hacia hacer lo que nos apasiona, ya que si hacemos lo que nos apasiona, pues nunca lo veremos como un trabajo, siempre lo vamos a ver como algo que nos gusta, y al hacer lo que nos gusta, pues no nos va a costar ningún trabajo, ningún sacrificio, ningún esfuerzo, dedicarle días, horas, semanas a lo que nos apasiona, para que podamos pues estar ahí y hacerlo bien y hacerlo cada vez mejor, que ese es el chiste, pues primero, para satisfacción personal, segundo, para ponerlo al servicio de los demás, y en Se trata de tercero, ser felices, hace un rato dijiste, así es. cuando, y cuando hacemos lo que nos gusta y sabemos hacer bien, estamos siendo felices. La felicidad ya tenemos en los actos, en las pequeñas acciones, en esas acciones que se conectan con nuestro propósito todos los días y en servir a los demás. Así es, entonces la felicidad a final de cuentas es la ruta que tenemos que encontrar para poder desarrollar todo este interesante tema que Marlet amablemente nos ha platicado en esta oportunidad que nos ha recibido en Bogotá, en Colombia, y esperando que no sea la última vez que tengamos la oportunidad de tenerte en este espacio para platicar, que nos vuelvas a compartir en un futuro no muy lejano otro tema para que nuestros amables amigos que nos siguen y que comparten la transmisión para que más personas pues vayan recibiendo toda esa información, pues vayan conociendo de todo esto. ¿Y cómo te pueden contactar, Marlet? Claro que sí. Primero agradecerte, Marcelo, por este espacio y por esta oportunidad y decirte que de mi parte siempre habrán espacios abiertos para conversar. Me encuentran en todas las redes sociales como Marlet con TH, Morales M, perdón, Marlet Morales M en todas las redes. Siempre uso el mismo nombre en todas las redes, entonces Marlet con TH, Morales M, me pueden encontrar, me pueden buscar y pues siempre abierta a aceptar conexiones, todo el que quiera contactarme siempre lo abro y le doy a aceptar con todos los brazos abiertos y porque mi misión es eso, ayudar a que las personas se movilicen de la motivación a la acción. Entonces, bienvenido siempre. Así es, eso es lo importante, no quedarnos en palabras, sino estar con los hechos siempre presentes, y todos podemos tener un propósito, una idea, un sueño de realizar cosas, pero si no lo ejecutamos, pues simplemente se va a quedar en un bonito deseo. Y por ahí dice un refrán popular, no sé si en Colombia también aplique, pero aquí en México aplica y si hubiera, y si me hubiera atrevido a, y si hubiera hecho esto, y si hubiera manejado aquello. O sea, no quedarnos con la duda, con la curiosidad, con la incertidumbre de qué hubiera pasado si hubiéramos hecho alguna situación. Lo más que puede pasar es que nos equivoquemos y que tengamos que Y volver no a, pasa nada. a reorientar
la situación es lo más que puede pasar. De ahí no va a pasar otra cosa. Siempre y cuando sean, Todo pasa. siempre y cuando sean cosas lícitas, correctas, bajo ética y bajo cosa ética, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque hay ciertas cosas que pues no se deben de hacer, obviamente, porque el entorno, la sociedad, pues no lo ve correcto y también pues cuestiones de salud y de moralidad pues no lo permiten, ¿no? Porque es faltarle al respeto a los demás seres humanos y eso tampoco se debe de hacer. Hay que cuidar a los demás seres humanos. Marlet, pues te agradezco mucho el habernos recibido en tu hogar. Gracias a tu familia, por favor, por permitirnos robarte un ratito, darle nuestro infinito agradecimiento desde México. Y espero que muy prontito pues podamos volver a contar con tu amable presencia para compartir un tema más de los que tú manejas. Y sí te pediría para cerrar si nos pudieras volver a mostrar tu libro para que la gente, No, no es mío, es de bueno, Ana María el libro que Aristizábal. leíste, para que la gente lo pueda ver. Vean Revisión de Vida de Ana María Aristizábal, para quien le guste el tema. Ya ven que Marlene les puede ayudar también a hacer su revisión de vida. Ella ya está certificada en esta actividad, así que ella les puede guiar por ese proceso que es muy interesante para que lo puedan realizar tranquilamente. Marlet, Así es, muchísimas gracias Marcelo por la invitación y bueno, las puertas de mi casa y mías están siempre abiertas. Muchísimas gracias. no, gracias a ti y a tu familia por permitirnos estar contigo. Muy prontito te volveremos seguramente a tener por aquí con otro tema interesante para nuestros queridos amigos de México y donde quiera que llegue esta transmisión. Si hay gente de Colombia que nos está haciendo favor de seguir la transmisión que seguramente Marlet compartió o va a compartir, pues muchas gracias también por recibirnos por allá, para que ellas son en Sudamérica. Les agradezco mucho el vernos y recibirnos, muy amables. Son muy amables en tenerlos. Y próximamente pues tendremos nuevamente a Marlet y a todo el equipo de Soy Alquimista. Soy Alquimista, que es un proyecto preciosísimo, así que nos vemos pronto amigos. Muchísimas gracias y bueno, Pronto tendremos feliz noche. a los demás integrantes de Soy Alquimista en forma individual y volveremos a tener una charla con todos los elementos para ver cómo va el proyecto avanzando, ver cómo va avanzando el proyecto, que veo que va bastante, bastante bien. Y por favor, dale a tus compañeros una felicitación, porque veo que tienen bastante gente que está con ustedes trabajando, cosa que los debe tener muy, muy contentos. Así será. Llevo encantada, Marcelo, el mensaje y bueno, ya tendremos más oportunidad para seguir hablando del proyecto. Un abrazo enorme. Gracias, Valet. Que pases una feliz noche. Muy amable. Bendiciones. Nos vemos. Chao. Gracias. Feliz Buena noche. noche. Gracias. Gracias. Chao. Muy bien, amigos, pues cerramos la transmisión. Les agradezco mucho su amable presencia y los espero mañana en una entrevista inédita desde Buenos Aires, Argentina, con un escritor. La vamos a transmitir desde YouTube como estreno y la compartiremos aquí en Facebook Live para que ustedes la puedan ver mañana. Y jueves tendremos 2 charlas, 11 de la mañana y 8 de la noche, si mal no recuerdo, jueves de esta semana. Así que los espero, cuídense mucho, feliz noche, muchas gracias y bendiciones infinitas para todos.